Buenas noches, amén. Vamos a continuar hablando, estamos en la clase ser un siervo apartado, que significaba santo, amén. La clase anterior habíamos hablado acerca de la intención de Dios y la voluntad de Dios para nosotros, tanto lo dice Pedro como lo dice Pablo, de santificarnos y ser santos como Dios es santo, amén. Entendiendo que esta santidad es uno de los atributos incomunicables y comunicables, ¿sí?, que trata de alguna manera de impartir sobre nosotros a través de su Espíritu. Por eso es Espíritu Santo, amén. El Espíritu Santo es el Espíritu que va a intervenir en nuestra santificación. El Espíritu Santo es el que va a traer convicción de pecado, de justicia, de juicio, el que nos va a mostrar nuestra maldad y el que nos va a llevar hacia el arrepentimiento. Es aquel que nos guía hacia toda verdad, dice tu palabra, amén. Y habíamos hablado algunas definiciones de esa santidad, hablando acerca del carácter santo de Dios. Habíamos hablado de Kodesh, ¿se acuerdan ese significado que significaba ser apartado por Dios? Hemos sido apartados por Dios como un pueblo especial, como hijos especiales. Hemos visto el ejemplo de Abraham, que fue sacado de Ur de los Caldeos, amén, de una ciudad idólatra, de una, podemos decir, de una descendencia idólatra, donde sus padres y todo su contexto iba hacia el paganismo, hacia la idolatría, amén. Pero el Señor lo saca de ese lugar, lo lleva, pone una promesa sobre él y lo saca para poder purificarlo, para poder santificarlo, amén. Vimos también el caso del pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto, llevado por el desierto, también para ser purificado, para ser santificado. Vemos el caso de Moisés, también, amén, siendo santificado también en ese desierto, después de haber escapado de Egipto, amén. Y también hemos visto el caso de la iglesia del Señor en este tiempo, nosotros, en el cual el Señor nos dice que, y nos da la definición de iglesia, que es eclesía, que significa salir hacia afuera. Hemos sido hechos para salir hacia afuera, o sea, somos hechos para salir fuera de este mundo o ser fuera de este mundo, hablando del sistema de este mundo, amén. Porque la palabra dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, entendiendo que seguir la fe de nuestro Señor Jesucristo es algo que nos lleva a vivir en contracultura, amén. Todo lo contrario a lo que el sistema y la sociedad de este tiempo nos dice. Nosotros vamos en contra de todo eso, de lo del que el sistema dice, porque el sistema de este mundo está corrupto, amén, está cegado, vemos que está dominado por las tinieblas. Y el segundo término que habíamos visto acerca de santidad, el primero fue Kodesh, que era apartado, y el segundo era Kadosh, haciendo referencia a lo sagrado, a lo puro y a lo limpio, amén, que eran también atributos que Dios había instaurado en el corazón de sus hijos a través del Espíritu Santo, amén, y que demanda de nosotros. También vimos que la obra de salvación no tiene intervención humana, en el sentido de que la gracia de Dios nos alcanza. Nosotros no podemos hacer nada para alcanzar la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que por su favor inmerecido recibimos a través de la fe, como dice el libro de Efesios capítulo 4, amén. Vemos que ese don de Dios es manifestado en nuestra vida, recibimos la salvación, pero sí el proceso de santificación es un proceso en el que interviene nuestra obediencia, el rendir nuestro corazón y buscar la santificación a través de los medios de gracia. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los medios de gracia que el Señor había puesto y provisto a la iglesia? La oración, ¿qué más? La meditación de la palabra, el ayuno, parte de la disciplina espiritual, el congregarnos, ser parte de la iglesia de Cristo, porque en este lugar es en el donde nos conocemos, en donde empezamos a ver nuestro carácter, a conocer también cómo somos por dentro. Muchas veces estamos solos o estamos temporalmente en un lugar, entonces no terminamos de mostrar lo que somos, amén. Pero la convivencia es donde realmente sale y se manifiesta nuestra naturaleza, y es ahí donde podemos también ser corregidos y ser edificados en Cristo Jesús por medio de la santificación, amén. Por eso es importante el congregarnos, es importante el venir a compartir tiempos de
de retiro y demás actividades que se hacen dentro de la iglesia, y sobre todo estar en el servicio, porque en el servicio, bajo presiones, donde también vamos conociendo nuestra actitud, nuestro corazón y el corazón de nuestro hermano. ¿Se da cuenta de lo que le digo? ¿Es verdad o no? Sí, ¿ve? Así funciona. Por eso el Señor nos ha puesto dentro de un cuerpo en el cual somos santificados. Eso es un poquito lo que habíamos, en resumen, ¿sí? Básicamente lo que habíamos visto la clase anterior. Habíamos hablado también que en este proceso de santificación no es solo dejar o apartarnos del mal, sino empezar a hacer lo bueno. ¿Se acuerda? Y habíamos tocado el libro de Efesios capítulo 4, versículo 28, que dice: el que robaba, ya no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. O sea que no es santificarnos, no es solo dejar de hacer lo malo, sino empezar a hacer lo bueno o lo opuesto, lo que le agrada a Dios según su buena voluntad. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad tiene un precio, ¿sí? Tema bastante particular, porque al principio también lo vimos cuando empezamos a hablar de santidad, que todos esos pueblos, naciones, personas, hombres y mujeres de Dios que fueron utilizados por Él, en algún punto fueron separados. ¿Se acuerda? Porque eso significaba santidad, ser apartados. Vamos a ver por qué es esto de la santidad tiene un precio. Caminar en santidad tiene un costo que no se asemeja ni remotamente al pago de Jesús por nuestra salvación. ¿Eso está claro? Amén. Vamos a pagar un precio, pero no se asemeja ni un poquito a lo que el Señor hizo por nosotros. Tozer tiene una definición. La soledad es el precio que el santo paga por su santidad. Amén. Vamos a entender un poquito más por qué la soledad es parte de ese proceso también de santificación. Ese momento en el que venimos del mundo, pero vemos que de una u otra manera el mundo se va apartando de nosotros, ¿no? Por nuestras elecciones, porque hemos elegido a Cristo. Esa familia que deja de invitarnos, esos amigos que dejan de formar parte de nuestro grupo íntimo de confianza. Y vamos a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Y acá encontré algunas particularidades que suceden y que como hijos de Dios tenemos que ser conscientes. Justamente el título de esta palabra es ser buenos administradores de su gracia. Amén. Buenos administradores de su gracia. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 4 del 1 al 5. Esta versión es traducción lenguaje actual. Ustedes deben estar dispuestos a sufrir. Ay, ¿cómo empieza, verdad? ¿Se imagina si el evangelio lo presentamos así? Amén. Pero es la verdad. Aquellos que tenemos la gracia del Señor, aquellos que hemos sido comprados y estamos siendo santificados, tenemos que estar dispuestos a sufrir. Así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Amén. Porque el sufrir es parte del apartarnos del deseo de nuestra carne y el deseo o el placer de nuestro corazón. Amén. Cuando nosotros le quitamos el placer a nuestro corazón y a nuestra carne sufre, ¿o no? Levántese a las 4 de la mañana a ver si su carne no sufre. Levántese a orar. 3, 4, a veces su carne no sufre. Amén. Nuestra carne sufre. Pero en ese sufrimiento Dios es glorificado porque estamos poniendo a Él en primer lugar sobre todas las cosas. Entonces cuando nosotros hacemos morir a nuestra carne, es ahí donde Dios empieza a poder glorificarse y es ahí donde también el proceso de santificación empieza a avanzar sobre nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Ahora, si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dice, dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Versículo 3. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban de fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Versículo 4.
Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Qué clarito lo está diciendo, ¿verdad? Amén. Como ahora ya no participan de las mismas actividades, las mismas formas, ahora ellos han empezado a hablar mal de ustedes. Versículo 5, como consuelo nos dice el Señor: pero ya tendrán que darle cuenta a Dios, el juez, que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Es claro lo que dice acá, ¿verdad? Antes participábamos de esas cosas, disfrutábamos, nuestra carne se deleitaba, nosotros teníamos los mejores amigos en ese momento, la mejor familia, entre paréntesis, ¿no? Compartiendo vicios y un montón de otras cosas que no agradan a Dios. Pero hasta el momento en que nosotros decidimos seguir a Jesús y hemos hecho empezar a sufrir en nuestra carne, muriendo a esos deseos, muriendo a esas pasiones, dice que ahora estas personas que antes compartían con nosotros, de alguna manera van a ponerse en contra nuestra. Amén. ¿A quién le pasó eso? A todos, ¿verdad? Y van a empezar a hablar mal. ¿Sí? Me acuerdo cuando me decían mis alumnos: profe, parecía más bonito usted, ¿no? En segundo, tercero, ¿no? Y ya porque hablaba de Dios y todo lo demás, pero cuando había que corregir, bueno, había que corregir. Lo mismo pasa con nosotros cuando tenemos que ponernos firmes en las cosas que son del Espíritu, son entendiendo que hemos sido separados, que estamos siendo santificados por Dios, que estamos siendo apartados por Dios. Tenemos que tomar decisiones trascendentes que nos van a separar del mundo. Decirle a que tenés al lado: la soledad es parte del proceso de santificación. Amén. Ay, 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 ¿no? Vamos a seguir avanzando. A ver qué. Pagar el precio. Cuando decidimos apartarnos, y entre paréntesis puse consagrarnos para Dios. ¿Sí? ¿Cuántos decidieron consagrarse para Dios? Decidieron dejar el mundo, decidieron dejar su vida pasada, decidieron dejar de pecar deliberadamente como lo venían haciendo para agradar el nombre de Dios. Amén. Cuando nosotros decidimos apartarnos, consagrarnos para Dios, hay mucha gente que nos dará la espalda, mucha gente que no desea seguirnos porque no quieren pagar el precio que nosotros estamos pagando. Preste atención a esto. Mucha gente que antes estaba con nosotros, que compartía con nosotros, al vernos cambiados, al vernos diferentes, va a empezar a separarse de nosotros porque no están dispuestas a pagar el precio que nosotros estamos pagando. Amén. El líder de Dios y el hombre y la mujer de Dios no puede comprometer la verdad cuando ve que están quedando solos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el hombre, para no sentirse solo, disgregado de su familia, disgregado de sus amigos, disgregado de la gente que en algún momento lo acompañó, empieza a negociar la verdad de Dios, empieza a aflojar, entre paréntesis, en algunos valores morales, en algunos valores éticos, en algunas formas de comportamiento, de vocabulario, porque sabe que si él ya empieza a hablar diferente, no va a tener cómo comunicarse, o si habla de otro tema, otro tipo de temática, no hay comunicación, porque antes hablaban quizás de cosas que exaltan la carne, pero ahora como yo tengo el Espíritu de Dios en mi corazón, empiezo a incomodarme, empiezo a ponerme en una situación incómoda y sé que lo que estoy tratando de hablar para congraciarme con esa persona, y cuando lo estoy haciendo le estoy fallando al Señor y estoy contrictando al Espíritu de Dios que está en mi corazón. Por eso es que hay lugares, como siempre digo, que ya no son para nosotros, conversaciones que no son para nosotros, amistades que no son para nosotros, lugares que no son para nosotros, porque en este proceso de santificación Dios va a empezar a separarnos. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? ¿Duele o no duele? Pero Dios es glorificado, porque estamos eligiéndolo a Él sobre todas las cosas. Amén. ¿Y sabe qué? Cuando a usted le duele una amistad, le duele una relación, le duele un grupo de amigos, le duele una familia que lo dejó de hablar por Cristo, ¿sabe qué? Usted había formado un ídolo de esas personas.
o de esa persona. Había puesto a esa persona sobre el amor de Dios. Había puesto ese grupo sobre al Señor. Dios tiene que ser nuestro primer amor en todas las cosas. Y si la gente no entiende lo que nosotros estamos haciendo, buscando al Señor y consagrando nuestra vida, y hemos decidido cambiar, quizás no sea la gente que tenga que seguir en tu próxima etapa de santificación. Amén. Yo les pregunto a usted, ¿alguien se mudó alguna vez de casa? ¿Alguien se mudó uno? ¿Por ahí se mudaron? ¿Bien? ¿Y ustedes se llevaron toda la basura? ¿Se dieron cuenta que había un montón de basura ahí? Ropa vieja, cosas viejas. ¿Se llevaron toda la basura a la nueva casa? ¿Verdad que no? Y no le estoy diciendo basura a la gente, no, ojo. Pero son cosas que nos sirven y no nos están sumando al nuevo tiempo que Dios tiene preparado para nosotros, a la nueva etapa en la cual Dios quiere llevarnos a evolucionar y a crecer en Él. ¿Me está entendiendo? Hay cosas que van a quedar en el camino, hay relaciones que van a quedar en el camino, hay gustos que van a quedar en el camino, deseos que van a quedar en el camino, pero Dios se está glorificando en esa santificación en nuestro corazón. ¿Me está entendiendo? Decirle a que tenés al lado, Dios te está llevando a otra etapa de madurez y de santidad. Amén. A otra etapa de madurez y santidad. Muchos prefieren, y eso espero que no pase entre nosotros, la popularidad, los aplausos, antes que la soledad en santidad. Prefiere quedar bien con todos, prefiere seguir haciendo los mismos chistes, prefiere seguir compartiendo las mismas cosas o hacer como si la pasaría bien cuando en realidad dentro de él sabe que todo lo que está haciendo va en contra de Dios. Amén. Pero usted no sea esto de los que prefieren la popularidad antes que la soledad de la santidad. Amén. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Rey, hemos sido separados por Él, hemos sido apartados por Él, hemos sido limpiados por Él, hemos sido purificados, santificados para un uso sagrado y exclusivo, que es extender el reino de Dios y darle gloria con nuestra vida. Amén. Ese es el problema de la iglesia contemporánea. La iglesia contemporánea quiere sentirse cada vez más identificada con el mundo secular, más aceptada, más aplaudida. En pocas palabras, quiere sentirse cada vez más cerca del mundo y mete el mundo a la iglesia. Donde vemos iglesias donde se practican fiestas de disfraces para Halloween. No, porque está de moda, porque los jóvenes necesitan algo diferente. Fiestas donde se practican fiestas electrónicas dentro de la iglesia. Cuando hemos dejado y estamos confundiendo que el lugar donde estamos sirviendo y estamos buscando a Dios es un lugar santo y no necesitamos parecernos al mundo para ganar almas. Necesitamos mostrar a Cristo. Necesitamos mostrar la santidad del Señor. No necesitamos estrategias mundanas. La iglesia no necesita estrategias mundanas. La iglesia necesita santificarse. Amén. Y con esto no me estoy haciendo el religioso y el estricto y el estructurado. No. Estoy sentando las bases en este tiempo para que nuestras iglesias no caigan en lo que está sucediendo en muchas otras iglesias alrededor del mundo. Lo santo se está volviendo profano. Amén. Cuidemos nuestra casa, nuestra iglesia, pero también cuide su familia. Porque aún dentro de nuestra casa y nuestros hogares todavía hay cosas que nos retraen al mundo. Hay música que seguimos escuchando, hay series que no están glorificando a Dios, hay lecturas, libros, novelas que no están glorificando a Dios, sino que están llevándonos a volver atrás. Llevándonos a volver a esas viejas prácticas, a esos viejos deseos. Todo lo que te esté llevando atrás, a tus viejas prácticas, a tus viejos deseos, desechalos de tu vida. Es tiempo de santificarnos.
Es tiempo de ser más estrictos en nuestro corazón y poner el filtro de la santidad en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestros labios. Amén. Necesitamos santificarnos, pagar el precio. El pueblo de Dios sucedía algo particular, ¿no? No quería ser diferente a los demás, ¿no? El pueblo de Dios, un pueblo escogido, Israel, un pueblo elegido por Dios, un pueblo teocéntrico, teocrático, un pueblo donde el gobierno de Dios estaba sobre ellos y la voluntad de Dios se revelaba sobre los profetas en ese momento, en el caso de Samuel. Mire lo que pasó con este pueblo que quería parecerse al mundo. Primera de Samuel capítulo 8, versículo 5. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido. Esto les decía el pueblo a Samuel. Tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó? Israel quiso parecerse a todas las naciones. Cuando Dios ya había ordenado y había decretado cómo su pueblo iba a moverse, cómo su pueblo iba a dirigirse. Mire, Dios es Dios. Si los hijos de Samuel no estaban cumpliendo la función de Dios, en algún momento Dios podía buscar a otro. Pero el pueblo de Dios, en su ignorancia y en el deseo de querer parecerse al mundo que lo rodeaba, quiso un rey como lo tenían las otras naciones. Amén. Mire lo que dice en 1 Samuel capítulo 8, 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y vuestro rey nos gobernará y saldrá adelante de nosotros y hará nuestras guerras. Miren, ¿en qué querían confiar? Querían reemplazar el gobierno teocrático de Dios, querían reemplazar a Dios por un hombre. Amén. Porque ellos querían parecerse a todas las naciones de la tierra. Ellos querían tener un rey. ¿No les recuerda muchas veces su corazón? Porque si el otro hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ¿No? En la adolescencia, en la juventud quizás más nos empezamos a comparar, ¿no? Con otro. Pero si el otro lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Qué importante que a nuestros hijos desde pequeños puedan entender que somos un pueblo santo. Qué importante que nuestras familias puedan entender desde niños que somos un pueblo consagrado, que no podemos hacer lo que otros hacen, que no podemos disfrutar de lo que otros disfrutan, que no podemos gozarnos de lo que otros se gozan, porque hemos sido separados para Él y para su gloria. Amén. Este pueblo quería ser como los demás. Hoy todavía seguimos diciendo que queremos ser como las demás naciones. Y la iglesia, nuestra propia vida, está buscando modelos afuera de la iglesia o afuera en el mundo y no en su propia, en la palabra o en la sabiduría de Dios. Amén. Yo les pregunto, ¿de dónde sacan la idea de familia que hoy tienen? ¿De Hollywood, de las películas? La idea de esposo, de esposa, ¿de dónde la sacaron? La idea de familia, la idea de hermanos, la idea de éxito que hoy manejamos muchos de nosotros. Pensamos que todo pasa por lo económico. Se dan cuenta que hay muchas cosas que el mundo ha cambiado y se ha metido en nuestros corazones y necesitamos ahora empezar a erradicar de nuestra vida. Amén. Para entender que los valores que son para nosotros, aquellos que hemos sido su pueblo, somos escogidos por Dios, son totalmente opuestos y diferentes a los valores que el mundo maneja en este tiempo. Somos un pueblo santo. Decirle a que tenés al lado, somos un pueblo santo. No mires afuera, mira a Cristo. Amén. No busques ejemplos fuera. No busques
Buscarlos en la palabra del Señor, buscarlos en la iglesia del Señor. Por eso nosotros aquí adentro, representando a este pueblo santo, estamos siendo de ejemplo para todos los que vienen después de nosotros. Tus generaciones van a ser marcadas por tu vida. Tu matrimonio hoy, tu relación con tus hijos, hoy está definiendo cómo va a ser la relación de tus nietos, tus bisnietos, el matrimonio de tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu forma de ser hoy está trascendiendo generaciones y está mostrando un ejemplo que va a replicarse para glorificar a Dios o para glorificar al mundo dentro de lo que son tus generaciones. Amén. ¿Qué elegimos hacer? ¿Volvernos al Señor o seguir haciendo lo que pensamos que está bien? Amén. Somos un pueblo santo. Por eso cada vez que el mundo hace algo nuevo, el pueblo de Dios quiere la versión cristiana, ¿no? De esa nueva música secular, de esa nueva moda o de cualquier otra cosa. Ya queremos imitarlo los cristianos, o no queremos quedar afuera. La iglesia no necesita modernizarse, la iglesia necesita santificarse. Amén. La iglesia necesita santificarse, llenarse de Dios. Seguimos hablando de pagar el precio. Dios ha dejado evidencia en la vida de su pueblo para exaltar su santidad y para que nunca sea trivializada. Amén. Trivializada quiere decir que lo santo se vuelva profano y que lo profano se vuelva santo. La mejor historia la podemos ver ilustrada en Levítico capítulo 10, versículo del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué dice? Fuego extraño, que él nunca les mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Está hablando ahí del cuidado sumo que como hijos de Dios ellos tenían que, y sacerdotes tenían que tener, el cómo realizar los rituales sagrados, para presentar incienso o sacrificio delante de Dios. Dice que estos dos hombres eran personas que probablemente hayan estado aún en estado de ebriedad, por eso no tuvieron en cuenta o no racionalizaron lo que estaban haciendo para Dios. Dios nunca le había pedido sacrificio de esa manera, ni en ese momento, ni en ese lugar. Pero ellos decidieron hacer como a ellos les parecía. Y muchas veces sucede eso dentro de la iglesia del Señor. Cuando tenemos que hacer algo para Dios, tenemos que hacerlo en pura santidad, buscar en nosotros glorificar a Dios, buscar en todo lo que hacemos manifestar el carácter de Cristo. No lo podemos hacer a nuestra manera. No puedo salir de fornicar, de adulterar o de hacer otra cosa y venir y presentarme a predicar o enseñar o hacer algo. No puedo tener un mal testimonio en mi hogar, en mis hijos, y creer que yo puedo gobernar la iglesia, que puedo enseñar a un niño, un joven. No podemos hacer las cosas de cualquier manera, porque las cosas de Dios son cosas santas. Estos hombres fueron consumidos porque el sacrificio que presentaron no glorificaba a Dios. No estaba expresando la santidad de Dios. No estaba mostrando el carácter puro, justo de Dios. ¿Cuántas veces hemos servido de cualquier manera? ¿Cuántas veces hemos servido aún sin el ánimo y el entusiasmo que la obra de Dios merece?
Necesitamos poner lo mejor de nuestras vidas para el Señor en santidad. Necesitamos manifestar los atributos de Dios en cada cosa que hagamos. Mostrar esa justicia, mostrar la rectitud, mostrar el amor, la gracia, la misericordia, el favor en todo lo que hagamos. Porque las cosas para Dios no se las hace de cualquier manera. Amén. Dios le había pedido algo, una instrucción, miren, lo dice en Éxodo 30 que lo puse ahí abajo. Dice, el incienso que harás, y estas eran órdenes que ya Dios le había dado a Aarón y a Moisés. El incienso que harás, no lo haréis en las mismas proporciones para vuestro propio uso. Te será santo, apartado, distinto, separado para el Señor. Amén. Cualquiera que haga incienso como este, para usarlo como perfume, ¿qué pasará? Será cortado de entre su pueblo. Dios ya lo había dicho, Dios ya lo había predefinido, Dios ya había dicho cómo tenían que ser las cosas, pero ellos prefirieron hacerlas a su manera. Amén. Y es por eso que no todos pueden servir al Señor si no entienden el carácter de Dios. No todos pueden servir a Dios si no están consagrando su vida en santidad. No todos pueden tocar las cosas de Dios si están priorizando, buscando el mundo antes que buscando honrar y glorificar su nombre. Dios tiene que ser exaltado en todo lo que hagamos. Servir a Dios no es una cosa liviana. Estamos sirviendo a un Dios santo y a un Dios justo. Amén. Hoy no ofrecemos incienso como el principio, detrás de esta ofrenda de incienso permanece. Cuando nos dirigimos a Dios, nos estamos dirigiendo a alguien que merece respeto, reverencia, honra, gloria, honor. Amén. Cuando hacemos algo para Dios, así sea que estés levantando un papelito, debes entender a qué Dios le estás sirviendo. A un Dios que merece respeto, a un Dios que merece honra, a un Dios que merece gloria, a un Dios que merece reverencia. No lo podemos hacer de cualquier forma, con cualquier actitud o en cualquier estado. Necesitamos consagrar nuestro corazón. Necesitamos santificarnos. Amén. El líder, y hablando de hombres y mujeres de Dios, del pueblo de Dios, necesita manifestar maneras visibles para enseñar a los hijos de Dios todo aquello que tiene que ver con Dios y cómo debe ser tratado con reverencia, con temor y temblor. Eso quiere decir que nosotros, los que estamos al frente, aquellos que estamos sirviendo, aquellos que estamos haciendo las cosas para el Señor, debemos hacerlas de una forma tal que demos ejemplo a los que vienen detrás de nosotros, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, de una manera tal y una preparación tal y una reverencia tal en la cual ellos entiendan cómo deben servir y hacer las cosas para Dios. Amén. Por eso debemos aplicar disciplina. Porque cuando vemos que algo no está funcionando bien o algo no se está haciendo fuera o se está haciendo fuera del orden de Dios, Dios tiene que ser honrado. Porque no se trata de nuestro honor. Estamos manifestando y reconociendo y defendiendo el honor de Dios como hijos. Amén. No se trata de nosotros y de ser más bonito. A ver si vos me podés ayudar acá, ayúdame allá. Son cosas sagradas. Nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios que merece reverencia, honra, gloria y honor. Amén. También vemos Moisés el día que golpea la roca 2 veces. ¿Se acuerda el número 20?
le habla al pueblo de una manera no aceptable para Dios. Encima que golpea la roca, contesta con ira, contesta con enojo en su corazón. ¿Y qué pasa? Jehová solo le había instruido que hablara a la roca de donde brotaría el agua, que era lo que el pueblo necesitaba en ese momento. La forma irreverente en que Moisés lo hizo le costó la tierra prometida. La forma irreverente en la que él golpeó en ira, en enojo, en vez de hablar como Dios le había ordenado, el querer hacerlo a su manera, el querer hacerlo a su forma, le costó no alcanzar la tierra que Dios le había prometido. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque lo que dice Levíticos 10:3, que lo puse ahí: como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Escuche, está hablando Dios. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. ¿Y en qué pecado había incurrido Moisés en ese momento? Se había rebelado contra Dios en su corazón, en ira, en enojo, y había perdido la reverencia. Se había olvidado que estaba tratando con un Dios santo. Se había olvidado que estaba tratando o se estaba refiriendo o estaba haciendo algo indicado por un Dios justo. ¿Se dan cuenta? Podemos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Cuántas cosas hemos hecho mal? ¿De cuántas cosas tenemos que arrepentirnos? ¿De cuántas cosas tenemos que volver nuestro corazón en humillación al Señor y pedir perdón porque no las hemos hecho en conciencia de a qué Dios le estábamos sirviendo y para quién lo estábamos haciendo? Amén. Nuestro carácter no ha reflejado el carácter de Dios. Hemos sido irreverentes delante de su presencia. Hemos sido irreverentes delante de su Espíritu. No hemos glorificado su nombre con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestras maneras carnales de hablar, de resolver las situaciones. Lo único que hemos manifestado es nuestra carne y nuestro deseo de seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Amén. Volvamos nuestro corazón al Señor. Las palabras que Moisés escuchó el día que Dios le anunció que no entraría a la tierra prometida fueron estas. Y el Señor le dijo a Moisés, mire qué tremendo, qué fuerte. Y espero que no sean las palabras de Dios para nosotros. Porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Por tanto, no consideréis a este pueblo, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. ¿Por qué? Ahí lo explica bien, porque no creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. O sea que no se condujeron con prudencia, no se condujeron con reverencia. Cuando estamos haciendo las cosas de Dios, chicos, líderes, hermanos que estamos tocando arriba, debemos dirigirnos con prudencia, con temor, con reverencia delante de Dios, porque estamos haciendo algo para Él. Porque cuando nosotros somos irreverentes y hacemos las cosas a nuestra manera, es el ejemplo que estamos dando a los que vienen por detrás, que probablemente la hagan doblemente peor que nosotros y en doble irreverencia, porque la maldad se multiplica si no es corregida. Por eso a los hijos, lo dice el libro de Levítico, aquellos que eran rebeldes, los que no querían trabajar, aquellos que eran desobedientes a sus padres, morían apedreados para que la maldad no se multiplicase dentro del pueblo. Morían apedreados. Miren qué
sentido de justicia tan fuerte y de amor que para no contaminar a los demás, aquellos que se rebelaban y no se volvían en arrepentimiento, eran apedreados para no contaminar a ese pueblo que había sido santificado, separado por Dios. Por eso no podemos dejar entrar el pecado a nuestras familias, a nuestras casas. Por eso no podemos dejar entrar el pecado a nuestro corazón. Por eso no podemos dejar entrar el pecado a la iglesia. Debemos guardar con celo santo las cosas que son parte de esa gloria que Dios tiene que manifestar en su casa, en su pueblo, en su familia. Amén. Glorifiquemos a Dios. Hemos sido creados para glorificar a Dios. El testimonio de los líderes de Dios delante del resto de la congregación es de vital importancia para Dios. Como nosotros, como maestros, como maestras de escuela bíblica, como aquellos que están sirviendo y los niños que los están viendo, debe ser de vital importancia, porque es nuestro testimonio el que va a quedar impregnado en sus corazones. Es nuestra manera de hacer las cosas, como ellos van a entender que deben hacerlas. Y si nuestro ejemplo no está siendo santo, no está glorificando a Dios y no está siendo reverente delante de Dios, vamos a crear un pueblo irreverente. Vamos a crear hijos irreverentes a Dios, hijos que prioricen más las cosas del mundo. Si nuestros hijos nos ven priorizar más un partido, nos ven priorizar más cualquier otra cosa, antes que venir y estar en la casa de Dios, esa es la generación que estamos formando. Jóvenes, niños, irreverentes, que no tengan temor de Dios, que no entiendan las cosas santas de Dios, que no respeten lo puro y lo santo que es nuestro Señor. ¿Me está entendiendo el peso? ¿Me está entendiendo el peso de guardar la santidad en todas las cosas? En todas las cosas. Prioricen lo espiritual en su hogar. Que sus hijos los vean orar, que sus hijos los vean leer la palabra, que sus hijos los vean leer literatura cristiana, que sus hijos los vean orar con ellos. Que sus hijos los vean ser generosos, que sus hijos los vean perdonar, que sus hijos los vean honrar a Dios en sus familias. Erradique la violencia, erradique los gritos, el maltrato, la habladuría, las malas palabras, todo lo que no glorifica a Dios, sáquelo de su casa, porque está marcando una generación hacia atrás, hacia adelante, que debe glorificar a Dios. Amén. Seguimos avanzando. ¿Quién les enseñó a los hijos de Aarón a tratar la adoración de Dios de manera tan superficial, trivial? Aarón, y acá se los explico a ustedes, padres, hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes, que detrás de ustedes hay hermanos, hay hermanas, porque acá ninguno se salva de ser ejemplo de los que vienen detrás. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad manifestar el ejemplo para los que vienen detrás. Amén. Aarón trivializó en gran medida la santidad de Dios cuando confeccionó, ¿se acuerda? Un becerro de oro, un altar delante del becerro, y dijo al pueblo: mañana será fiesta para el Señor. Aarón redujo la imagen de Dios a un becerro de oro. Ahí fue donde la falla de Aarón, al trivializar ese Dios puro, eterno, justo, inmensurable, reducirlo a la imagen de un becerro. Ahí es donde sus hijos copiaron el ejemplo, vieron que ese Dios podía ser reemplazado, vieron que ese Dios podía ser minimizado, que ese Dios podía ser subestimado y hacer las cosas a su forma y a su manera.
Y eso es lo que hacemos nosotros cuando no marcamos la santidad de Dios en nuestra casa. Estamos mostrándole a nuestras generaciones que podemos hacer las cosas a nuestra manera, trivializando lo santo, subestimando, así hacelo vos sabés cómo hacerlo. Y no vamos y somos ejemplo. Y no vamos y lo hacemos con santidad, con buena actitud, con buen corazón, manifestando ese carácter de Cristo. Amén. Nuestras generaciones tienen que vernos honrar a Dios en todo momento y en todo lugar, porque eso es lo que estamos dejando a los que vienen por delante. Ahí fue el error de Aarón. Termino con esto. Los líderes del pueblo de un Dios jamás podemos darnos el lujo de tratar su presencia de manera irreverente, en especial delante del pueblo. Esto habla de la necesidad que el siervo tiene de vivir en santidad para luego saber cómo relacionarse con Dios santamente delante de su pueblo. Porque lo que usted va a manifestar en público es lo que usted vive en lo privado. La santidad, la dedicación y el amor que usted tiene por Dios en lo privado es lo que usted va a manifestar en público. Por eso, como siervos de Dios, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que priorizar y tener muy fijo y presente en nuestra vida la necesidad de vivir en santidad, la necesidad de manifestar un ejemplo digno de Dios, digno de sus atributos, digno de su carácter, que glorifique a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos y en todo lo que decidamos. Amén. Oramos al Señor.